Ahora sí empezamos nuestro taller de afectividad autoestima. ¿Qué habíamos hablado en la clase anterior? Habíamos hablado de la autoaceptación. A ver, vayamos un poquito a repasar esto de acá. El autoconcepto, mejor dicho, me estoy equivocando. El autoconcepto. El autoconcepto que habíamos dicho que era esta capacidad, ¿no?, de representar a nosotros mismos un concepto, ¿no?, donde dice el autoconcepto es en realidad la manera en la que nos vemos a nosotros mismos como individuos y dentro de la sociedad que nos rodea. Era tan importante cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos ve la sociedad en la cual habitamos. Habíamos hablado que había ciertos componentes del autoconcepto. También hemos dicho que vamos a trabajar con este autor, con este psicólogo, psicoterapeuta, que es Carl Rogers. Carl Rogers es un psicólogo bastante importante para la rama del humanismo en la psicología, y que nos habla pues de que el autoconcepto es un, es algo muy importante, no tan importante como la autoestima, o tal vez más importante que la autoestima, porque inclusive dice que el autoconcepto incluiría a la autoestima. Incluye primeramente a la imagen de ti mismo, dice, que es lo que vamos a trabajar ahora, la autoimagen o imagen de ti mismo, cómo te ves. Incluye también la autoestima o cuánto te valoras, y el yo ideal y cómo te gustaría ser, el yo ideal. De lo cual ya hemos hablado un poco en la otra vez, la imagen de ti mismo, hemos dicho, aquí ya estábamos haciendo un precedente para la sesión de hoy, que es la imagen de ti mismo, ¿no? Habíamos dicho que esta imagen de nosotros mismos a veces es real, o sea, tal como nosotros nos vemos, pero a veces es irreal, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, en esta imagen de este gatito que ve un león. El gatito no es un león, pero se ve como un león. Algunos dicen que tiene mucha autoestima, pero no es mucha autoestima imaginar lo que no somos. Y lo contrario sucede con a veces las adolescentes que sufren anorexia, ¿no?, que están delgadas, muy delgadas de hecho, pero ellas en el espejo se ven gordas. Es que tienen una imagen desvirtuada de sí mismos, ¿no? A veces no encaja con la realidad. Habíamos hablado un poco de la autoestima, el yo ideal y cómo nos gustaría ser. El autoconcepto se adquiere, enriquece y modifica a lo largo de toda la vida, ¿no? Habíamos dicho, el autoconcepto. Bueno, vamos a hablar ahora sí de lo que sería la autoimagen. La autoimagen, que es la imagen de nosotros mismos. Como habíamos dicho anteriormente, pues esta imagen puede ser real, tal como nos vemos y realmente somos, o puede ser desvirtuada. Pero por lo general, siempre tenemos una imagen de nosotros mismos con ciertos sesgos, no siempre es tan precisa, porque a veces nos sentimos un poquito mejor de lo que realmente somos, o algo así, pero tendríamos que preguntarnos, a ver, ¿cómo soy yo? Hay personas que les resulta más fácil reconocer sus errores, mientras que hay otras personas que no les gusta reconocer sus errores y que en vez de eso los niegan. Negamos nuestros errores o nuestros defectos, y eso crea una imagen desvirtuada. Por ejemplo, el problema del narcisista, que es alguien que un tipo de personalidad que habíamos hablado el año pasado, que es cuando la persona se siente superior a los demás y siente que los demás son muy inferiores, menos dignos, menos importantes. Y él se siente muy por encima de los demás. Bueno, esa es una autoimagen equivocada, irreal, ¿no? El narcisista tendría una autoimagen equivocada de sí mismo, porque se siente superior a los demás y, como hemos visto, pues
Eso no es tan cierto, ¿no? Veamos para definir mejor la autoimagen, vayamos de las manos de un experto mediante este video. Vamos a escuchar a dos expertos en realidad, a un profesor de una universidad y a un psicoterapeuta. La autoimagen entonces se utiliza para referirse a esa imagen mental que uno tiene de uno mismo. Hay una patología, hay una enfermedad que se llama la anorexia. Ustedes han oído hablar de la anorexia. La anorexia son aquellas niñas o niños, porque también los hay, que están completamente delgados, completamente enflaquecidos. Y la mamá, el papá, los hermanos, todo el mundo le dice, ¿cómo estás de flaco? ¿Cómo estás de flaca? Pero ella va y se para frente a un espejo y lo que le devuelve el espejo es una imagen de una persona gordita. Y se ve gordito donde nadie le ve gordos. ¿Por qué? Porque esa autoestima, ese reflejo, esa manera de verse a sí misma está completamente sesgada, está completamente alterada por esa enfermedad. Eso quiere decir que la autoestima en esa persona está completamente deteriorada y afectada. Bueno, ahí hemos podido escuchar, ¿no?, la relación muy íntima que tiene la autoimagen con la autoestima. La autoestima que hemos trabajado ya desde el año pasado, habíamos dicho que es el respeto y la confianza que tenemos por nosotros mismos. Pero ese respeto que tenemos por nosotros mismos y esa confianza que tenemos por nosotros mismos depende mucho de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Por ejemplo, una persona que se conoce muy poco o sabe muy poco de sus habilidades, para qué es bueno, qué le va bien, o que conoce muy poco de sus defectos, bueno, va a ser una persona que no va a confiar en sí misma porque no se conoce, porque no tiene una autoimagen de sí mismo. Es decir, a ver, ¿para qué seré bueno? No lo sé. O ¿cuáles son mis defectos? No lo sé cuáles son mis defectos, no tengo defectos, dice, ¿no? Entonces, esa autoestima pues no va a ser tan buena. Entonces, la autoimagen y la autoestima están muy relacionados. Igualmente, el autoconcepto también, lo que hemos trabajado en la clase anterior, cómo me conceptualizo, quién soy yo. Por ejemplo, si una persona dice, yo soy, ¿no?, para su religión, yo soy el hijo de Dios, ¿no?, yo soy un hijo de Dios, soy un hombre creado a imagen y semejanza de Dios y por tanto tengo el derecho a vivir dignamente, entonces esta persona tiene un concepto definido de sí misma y mediante ella se atribuye ciertos derechos. Por ejemplo, el derecho a la dignidad. El derecho a la dignidad. Tiene derecho a vivir dignamente. Mientras que hay otras personas que continuamente se están faltando el respeto porque no reconocen en sí mismas el derecho a la dignidad, a vivir dignamente. Entonces, la persona se enferma y no importa, no se atiende, no se hace atender, no se preocupa por su salud, no se cuida, no se ve. Entonces ahí hay un grave problema de autoestima y probablemente también de su autoconcepto, porque no se siente una persona digna, ¿no? Con derecho a una vida digna. Ahí hay un problema. Entonces, la religión muchas veces dota de eso, ¿no? La religión te dice, tú eres hijo de Dios, eres una persona digna. Pero hay otras personas que pues no tienen una religión definida, ¿no? Pero también los derechos humanos, ¿no?, en que nosotros, en muchos países están inscritos, los derechos humanos, hace que se le atribuya a la persona humana el derecho, por ejemplo, a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, y esos derechos como tales hacen que una persona se vea a sí misma con el derecho de tener una buena salud, una buena educación, una buena calidad de vida. Entonces, ahí mismo ya estamos viendo que a nivel social, cada individuo lo que capta es
que es digno de esos derechos. Y eso crea una autoimagen de uno mismo que también es importante. Pues. Mira, la persona será atea, pero dirá, pues, yo seré ateo, pero soy un ser humano y estoy vivo y tengo derecho a vivir bien. Entonces se está atribuyendo un derecho, ¿no? Entonces, bueno, no entremos al tema de la religión, eso ya son temas mucho más complicados. Por supuesto, creer en Dios es una gran fortaleza porque nos da como quien dice, ¿no? Esos derechos, ¿no? Esa vida digna. Dios, el haber sido a semejanza de Dios, es que somos personas muy dignas, ¿no? Entonces debemos respetar nuestro cuerpo, nuestra salud, inclusive dicen el templo de Dios, ¿no? Que vendría a ser nuestro mismo cuerpo. Entonces, eso, respetar eso, esa dignidad humana que tenemos, ese principio básico para la autoestima, pero antes uno tiene que reconocerse a sí mismo. Y ahí está donde entra a tallar el autoconcepto y también la autoimagen, ¿no? Cómo nos estamos viendo a nosotros mismos. Uy, hay jóvenes, señoritas que se consideran muy feos, ¿no? Ay, es que yo soy muy feo, muy fea, nadie me va a querer, dice. O ya nadie me quiere. O adultos mayores que, es que yo ya no sirvo, me siento inútil. O dicen, ¿no? Dicen, soy un inútil, ya no. Ahí está, la autoimagen está fallando. La autoimagen y el autoconcepto. La autoimagen porque se ven al espejo y no se gustan, ¿no? Mira, ya no. No, ahí la autoimagen está ahí hay un problema. Todo eso trae problemas en la autoestima. Están muy relacionados. Entonces, miren, les dije que vamos a escuchar a otro experto que es un psicoterapeuta. Bueno, el señor que están viendo en su pantalla, como les dije, se llama Walter Rizzo, conocido por hablar con respecto al tema del amor propio, ¿no? Él lo que proclama es que las personas debemos primero enamorarnos de nosotros mismos para poder luego compartir ese amor que primero nos tenemos a nosotros mismos para poder compartirlo con otros. Es decir, se podría decir que es como un prerequisito para amar a otro, primero tenemos que amarnos a nosotros mismos. He escrito varios libros con respecto a ese tema, al amor propio, a evitar los amores tóxicos, en fin. Pero me parece interesante que pueda él hablar de este tema de la autoimagen, que como hemos visto, le estamos dando un enfoque un poco distinto, un enfoque distinto al que le hemos dado a la autoestima el año pasado. El año pasado hemos tocado a Nathaniel Branden, ¿no? Que era un gran estudioso de la autoestima y que en realidad no nos hemos quedado con ese conocimiento y lo vamos a seguir revalorando este año. Pero ahora desde la perspectiva más humanista de Carl Rogers, ya vamos a ir desmenuzando la autoimagen, el autoconcepto, el amor propio también. Y acá vamos a escuchar a Walter Rizzo. Espero que ya estamos todos, señora Dori, señor Filiberto, señora Cecilia, señora Fernanda, señora Nelly, Teresa, señor Esteban. Ahí está, muy bien. A ver, yo creo que sí se va a escuchar correctamente. Y a la 1, a las 2 y a las 3. Hola, amigos, amigas. Quiero hacerles una pregunta. Cuando ustedes se miran al espejo, ¿se gustan o no se gustan? Ustedes mismos. A veces nos pasa, ¿no? Que nos levantamos, nos miramos al espejo y decimos, uy, qué asco. Nos vemos horribles. Ese día salimos a la calle y casi que nos provoca escondernos. No sé, amanecemos abotagados,
el pelo lo vemos distinto. Hay otro día que nos levantamos y decimos, wow, Dios, qué bien que lo has hecho. ¡Tac! Y es nuestro día en que salimos y todo nos parece espectacular en el sentido de que, bueno, aquí voy yo, ¿no? Aquí voy yo con mi porte. La autoimagen es decir, qué tanto nos gustamos a No nosotros. veo ni escucho nada, señor Jorgito. Como estamos, Uy, señora Dorisita, en buena hora me ha avisado. A ver qué pasó. Vamos a ver. ¿Los demás escuchan o ven? Sí se ve y sí se Escucha, doctor Jorgito, sí. Entonces yo no veo. Entonces vamos a hacer una cosita. El Vamos audio a... está apagado. Ya, Visita vamos a su ver. audio. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver de nuevo. Ahora sí, señora Dorisita. No, se ve la figura nomás, pero Diría no que se ve la escucha. imagen. Ya, está la imagen, ¿no? Ya. No se preocupe, no se preocupe. Vamos a terminar de ver el video. Vamos a seguir viendo el video. Vamos. nos parece espectacular en el sentido de que, bueno, aquí voy yo, ¿no? Aquí voy yo con mi porte. La autoimagen es decir, qué tanto nos gustamos a nosotros mismos. Ahora sí, ¿no? Ahora sí se escucha. Escucha y se ve, ¿no? Escucho, sí, escucho. Ya, está. Genial. Como estamos enganchados con la opinión de los demás y como tenemos la absurda idea de que hay expertos en belleza, Dios mío, expertos en belleza, entonces tenemos unos cánones, unos criterios que nos imponen muy disimuladamente, porque te lo meten con un chip, ¿no? Y decimos estamos lejos de esos criterios. Entonces, ¿por qué no inventas tus propios criterios? Lo importante es que tú te gustes, no lo que digan 4 o 5 personas. Los indios Lesú de Guatemala tienen una percepción de la belleza, por poner un ejemplo entre muchas, ¿no? Que los antropólogos han encontrado que hay variaciones de cultura. Los indios Lesú de Guatemala, pues les encantan las personas muy obesas porque tienen la fuerza para levantar los troncos para poder hacer las casas. Entonces es un atractivo especial. Nosotros hemos creado por los medios de comunicación y a través del merchandising, ¿sí? Una idea de belleza que está al servicio del consumismo, ¿no? Para las mujeres, si te vistas bien; para el hombre, si te pones determinada ropa. Entonces yo el otro día fui a una... me llevaron a la fuerza, pero fui a una boutique masculina y me enchufaron un saco, una chaqueta, un botoncito. Pues yo soy L. El L me puede quedar bien. Pero aquí un doble XL me quedaba chiquito. Y no, descubrí que ese lugar solamente vende ropa para personas flacas. Y a veces pasas por la calle y ves los maniquíes son anoréxicos. Eso lo deberían prohibir. Deberían prohibir los concursos de belleza, deberían prohibir todo eso. Lo que vale para ti es cómo tú te mires. Y te vas a sorprender por lo que te voy a decir. La belleza es una actitud. Si tú te sientes lindo o linda, va a haber altas probabilidades de que te vean como tú te ves, ¿sí? A veces uno puede ver una persona espectacular de acuerdo a los cánones tradicionales, ¿no? Un hombre
de 1,85 m, no sé, estoy inventando, ¿eh? Ojos azules, rubio, con una Maserati, ejecutivo, no sé de dónde, porque la belleza también implica el adorno que tienes, ¿no? O una mujer que reúne determinadas condiciones. Pero pensemos en el hombre. Ese hombre es muy lindo, entre comillas, hasta que abre la boca. Eso le pasa a muchas mujeres. Salen con un tipo y dicen, pero es que es divino. Sí, pero habló. Y cuando habló, sacó un sonido gutural. La belleza, yo sé que tiene un componente físico. Y es cuando nos miramos al espejo y lo decimos si nos gustamos o no, pero la belleza lleva adobo, ¿sí? Lleva sal, pimienta, lo que vos le echás. ¿Eso qué es? La personalidad, la simpatía, la manera de mirar, el humor, la inteligencia. ¿Qué tan luchador o guerrero de la existencia eres, o guerrera de la existencia eres? Es que si ustedes miran a su alrededor, van a ver que sus amigos o sus amigas no están casados ni con Adonis ni con supermodelos. Están con personas normales. Y cuando digo personas normales, quiere decir que se salen de ese patrón que nos han vendido. Cuando te mires al espejo, adórnate como se te dé la gana. Disfrázate como se te dé la gana. Seas hombre o mujer. Tú inventas tus propios códigos. Y ahí vamos a entrar en algo que para la psicología es fundamental, que es la aceptación incondicional. No importa lo que yo haga, puede que me equivoque, lo voy a arreglar, o puede que yo no me guste esto, pero está bien. Pero aceptación incondicional es que en esencia yo soy una persona valiosa y que la estructura molecular externa, física, no va a definir quién soy yo. ¿Sí? Aunque suene a trascendencia bajita, tu ser es más que el tener. Sí, ya lo dijo el maestro Eckhart hace muchos siglos, lo repitió Fromm, y lo que eres. Si te aceptas y te gustas, es muy probable que gustes. Y si no gustas, pues que te importe un rábano. Nadie puede validarte como persona. La última palabra sobre lo valioso o la valiosa que eres, la tienes tú. Tú eres el último juez de tu propia conducta. Grábatelo, ¿sí? Y si algún día querés salir a la calle demacrado o demacrada, arrastrándote como una amiga, pues, ¿qué te importa? Tú puedes hacer lo que quieras. Lo importante es que te gustes a ti mismo o a ti misma. Bienvenido al mundo de la gente que no se lacera, de la gente autónoma y que tiene su propia independencia en los criterios de belleza o cualquier otro. Bueno, chao. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Se entendió? Sí, interesante. Muy bien. Pero es importante lo que nos dice, y acababa con una idea que nosotros hemos repasado el año pasado, y es que solo nosotros podemos decirnos a nosotros cuán valiosos somos. Nadie nos puede decir, tú no sirves para nada. No. Solamente somos nosotros quienes nos atribuimos nuestra propia dignidad, quienes decimos si importamos, si valemos, si somos valiosos, si somos personas dignas. Por eso se llama autoimagen, autoconcepto, lo hacemos nosotros, no lo va a hacer otra persona. La autoestima básicamente depende de nosotros mismos. En principio, por supuesto, cuando somos niños,
tenemos dependencia de nuestros padres y son ellos los que nos impregnan nuestras primeras dosis de autoestima, son los padres. Pero en cuanto una persona crece, se desarrolla y tiene la capacidad de darse cuenta de sus propios actos, de lo que hace y deja de hacer, cuando es consciente de sí mismo, entonces ya también es responsable de sí misma y de su propia autoestima. No le podemos echar la culpa a otra persona. Por supuesto, no es algo tan sencillo, ¿no? A veces en el transcurrir de la vida no le ponemos atención a eso, solamente le ponemos atención a nuestra efectividad. Es decir, estamos haciendo bien o estamos haciendo malas cosas, estamos ganando dinero o no estamos ganando dinero, estamos progresando, estamos siendo exitosos o no lo estamos siendo, en fin, ¿no? Entonces estamos más ocupados en ello, pero a veces descuidamos la base de todo de nuestra salud mental, podría llamarlo así, es nuestra autoestima, que también nos sentimos respecto a nosotros mismos. Por ejemplo, yo les había mencionado, una persona alcohólica descuida su vida totalmente, o una persona que entra en drogadicción, en muchos de los vicios, ¿no? Descuida su vida porque carece de autoestima o tiene muy baja autoestima, entonces descuida su salud, no respeta su cuerpo, no respeta su familia, ya no le importa nada. Entonces ahí estamos hablando que tiene muy poca autoestima. Y bueno, pues se daña continuamente, se daña a sí misma, se daña ingiriendo bebidas alcohólicas, qué sé yo, descuidando su salud. Por eso es tan importante demostrar la autoestima en nuestros actos. No es solamente que yo me quiero mucho, me doy un abrazo frente al espejo. No basta solo con eso, ¿no? Sino con demostrarlo en nuestro día a día. Y por supuesto, no es tarea fácil, ¿no? No es tarea tan sencilla. Requiere de esfuerzo, requiere de, primero, reconocernos, ¿no? Reconocernos como seres dignos, valiosos, que realmente importamos. Siempre les echo recuerdo que ustedes como adultos mayores juegan un rol muy importante, importantísimo dentro de la sociedad en la que vivimos, porque ustedes tienen la experiencia de los años pasados y esa experiencia nos sirve muchísimo a los jóvenes para no volver a cometer los mismos errores, para aprender de los errores que han cometido. Es decir, esa experiencia es muy, muy valiosa para entender la historia, el trayecto de la historia que estamos viviendo, ¿no? En tan pocas décadas, la vida ha cambiado tremendamente, tremendamente. Y con esta pandemia, el cambio, el adelanto de la tecnología se ha acentuado inclusive más. Y esa visión panorámica, histórica de la vida, la tienen ustedes, lo tienen ustedes, porque lo han vivido, ¿no? Para nosotros los jóvenes es muy importante eso. Otra es la cuestión de que a veces nosotros los jóvenes somos muy ensimismados, solamente confiamos en nosotros mismos y bueno, lamentablemente con la arrogancia de la juventud vamos a cometer los mismos errores que cometieron nuestros padres o nuestros abuelos, porque no les supimos escuchar. Eso como una reflexión que siempre siempre les hago recuerdo, y ustedes tienen un gran rol importante en la sociedad y en cada una de sus familias, para la historia de cada una de sus familias. Y con respecto a la autoimagen, el autor que nos dice, nos ha hablado sobre los estándares de belleza, y es bien cierto que los estándares de belleza que nosotros tomamos por los medios de comunicación, la televisión, el mercado, Ahora peor por esto. todos esos estándares de belleza, pues son ficticios, ¿no? Son bastante ficticios. Como él decía, a veces hasta los maniquís son medios, dice, anoréxicos, ¿no? Son muy delgados. No hay personas con esa delgadez.
la mayoría de personas pues no tenemos esos estándares de belleza. Y si nos midiésemos por esos estándares de belleza, entonces estaríamos todos tristes porque, es que yo no soy muy alto, o yo no soy muy delgada, no soy muy esbelta, no soy así. ¿Ya? Estaríamos muy tristes. Pero él nos dice, no, los estándares de belleza, nosotros mismos debemos poner nuestros propios estándares de belleza, porque no hay nadie que se conozca mejor que nosotros mismos, o que nos valore más que nosotros mismos. Nadie nos va a valorar más que nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que nos valoran. La autoestima depende de nosotros. Es como la respiración. Nadie va a respirar por nosotros, ¿no? Nadie va a respirar. Le vamos a decir, oye, respira, respira por mí, yo voy a descansar media hora, ¿no? Nadie va a respirar por nosotros. Es igual la autoestima. Depende de nosotros. Y los estándares de belleza los ponemos nosotros mismos. Entonces, en la adultez mayor que ustedes están viviendo, también sus propios estándares dependen de ustedes mismos. Esa belleza, cuando ustedes se ven al espejo, la belleza de ustedes, bellos, importantes, valiosos, depende de cada uno de ustedes. Y siéntanse realmente valiosos porque lo son bastante. Pero cada uno se pone sus propios estándares de belleza, ¿no? Y esto varía, pues, como hemos visto, en las culturas es distinto. La belleza no es igual para el mundo occidental que a veces para el mundo asiático o para ciertas tribus, etnias, ¿no? La belleza es distinta. Uno se sorprende a veces de ver, como él dice, en cierta etnia, la belleza para los hombres, las mujeres bellas son las corpulentas, ¿no? Mientras que en el mundo occidental a veces la belleza es la delgadez. Bueno, en fin, hay muchos estándares de belleza, pero lo principal es que nosotros mismos tratemos de colocar nuestros propios estándares de belleza, sentirnos bellos, gustarnos, aceptarnos. Es ahí donde va empezando la autoestima.